Hola y bienvenidos. Los miembros de la Tercera Iglesia Ciudad de Nueva York le damos la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto que puedan acompañarnos este Viernes Santo. Vamos a disfrutar una noche de inspiración y alegría. Nuestro conferencista, Dr. Barry Huff, es un experto en las Escrituras. Él es presidente del Departamento de Estudios Religiosos en Principia College en Elsa, Illinois, donde participa también como profesor asociado en estudios bíblicos. Sus estudiantes lo han elegido 2 veces como profesor del año. Su tesis doctoral y publicaciones recientes se enfocan en el Antiguo Testamento de Job, un personaje que sufrió tiempos de crisis y superó cambios difíciles. La Pascua es una ocasión para celebrar la renovación espiritual y la resurrección. El tema de Dr. Huff es una fe resiliente y el abrazo de Dios durante tiempos de crisis. Una canción titulada I Am Yours precederá a la charla de Dr. Huff. La cantante es Lily Oyer, una vocalista de carrera, graduada también de Principia College. Nos unimos en la oración y en quietud. Y ahora, nuestro programa. I see your fingerprints, the work of your hands. It's all in your hands. I see the evidence, leaving nothing to chance. The world's in your hands. So I rest in your promises. Now I'm sure of this, I'm yours. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. I hear the voice of love calling me home to where I belong. It cripples every fear, and those that will kneel will walk away healed. So I rest in your promises, and now I'm sure of this, I'm yours. And no power strong enough can separate me from your love. I'm yours. So let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder, harder. So take my everything, my flesh and blood. I lay me down on the altar, altar. I am forever covered in your love. So let the rain fall. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall.
You are God over the storm, and I am yours. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. You are God over the storm, and I am yours. Gracias Lily por esta hermosa canción y gracias a Jackie por tu amable presentación. Y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este programa virtual de Pascua. Y a la Tercera Iglesia de Cristo Científica, Ciudad de Nueva York. Mi deseo para esta charla del Viernes Santo, una fe resiliente y el abrazo de Dios durante tiempos de crisis, es poder explorar los textos bíblicos escritos durante la crisis. Examinaremos a los personajes bíblicos que superaron tiempos difíciles para inspirar nuestro propio espíritu durante nuestros tiempos de crisis. Comenzaré con los mensajes de los textos bíblicos hebreos, que responden a la mayor crisis del antiguo Judá, el exilio en Babilonia. Luego presentaré a dos personajes bíblicos, Agar y Job o Job, que ocupan estados sociales muy distintos, una mujer esclavizada y un patriarca rico. Ambos se enfrentan a dificultades extremas, y en ambos encontramos el ejemplo de la resistencia. Ambos encuentran a Dios. Finalmente cerramos con los evangelios que son tan importantes para entender a la narrativa de la pasión de Cristo, los salmos de lamento, que nos hablan de la crucifixión y la resurrección de Jesús, en el evangelio canónico más antiguo, el Evangelio de Marcos. A lo largo de esta charla, les invito a contemplar el mensaje especial que contienen estos textos para tu vida. El exilio a Babilonia ocurrió unos 586 antes del nacimiento de Cristo, y era uno de los crisis más significativos de los viejos tiempos. Durante esta crisis, el rey Nabucodonosor destruyó al Jerusalén. Sus ejércitos tumbaron a los templos y deportaron a la mayor parte del pueblo de Judea hasta Babilonia, forzándolos a viajar lejos. Babilonia estaba a casi 200 kilómetros de Jerusalén, como señala Alan Lenzi. Estaba a unos 100 kilómetros al suroeste del actual Bagdad. Del abismo de esta crisis, se llegaron a conocer uno de los textos más importantes de los escritos canónicos de la Biblia hebreo. Mientras exploramos cómo ellos se enfrentaron a la crisis, les pido que me acompañen en el acto de reflejar, de considerar cómo nosotros podemos aprender a enfrentar las tragedias de los tiempos actuales, yendo aún más profundo en nuestra exploración para encontrar la presencia de Dios en nuestro entorno. Nosotros también podemos ser como el pueblo hebreo, encontrando fuerza en la caricia de Dios, cosa que les permitían salir aún más fuerte de los tiempos de crisis. Si bien el exilio babilónico ocurrió hace muchísimos años, los textos bíblicos escritos en respuesta a esta crisis tienen algo que ver con nuestro mundo de hoy. Muchos de nosotros hemos experimentado una sensación de exilio durante la pandemia. Y hay millones de personas que literalmente viven exiliados. Según la ONU, había más de 79 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo a finales del 2019. De las cenizas del exilio babilónico surgieron grandes avances teológicos de la Biblia hebrea. Por ejemplo, muchos expertos fechan la autoría de Génesis 1 durante o después del exilio en Babilonia. Para un público cuyo mundo se sintió como una voz sin forma, cubierta en la oscuridad, Génesis 1 proclama que la palabra creadora de Dios tiene el poder de convertir un caos en un mundo lleno del orden divino.
Los autores de este texto declaran al público que el mundo fue creado con el dominio divino y que además de ser exiliados, son hijos de la realeza de Dios, creados en la imagen de Dios. Imagina escuchar esto, que eres parte de la majestad de Dios, aun estando en una situación de exilio, que eres la imagen de Dios, dentro de un mundo en donde todo está conectado. En este mismo capítulo nos habla de un pacto incondicional con toda la creación, después de un diluvio, en Génesis 9. También nos cuenta de las genealogías que veamos en el Torah. Dios habla directamente a un pueblo que ha perdido el contacto con sus raíces, están desplazados, y Dios les dice que tiene un gran regalo para ellos. Todos los grandes profetas también hablan del fenómeno del exilio. Jeremías proclama la promesa de Dios de darnos un porvenir con esperanza y habla de un nuevo pacto. La traducción de la Biblia que acabo de citar y que estaré citando a lo largo de esta charla, a menos que lo indico a lo contrario, es la Nueva Biblia de las Américas. Otro profeta que responde al exilio es Ezequiel. Él visualiza a Dios dando nueva vida a los huesos secos del exilio en Judá. Luego visualiza una nueva Jerusalén con aguas vivificantes que fluyen del templo, que se convierten en un río y junto al río crecen árboles con hojas curativas. Y cerca del final de este exilio, el profeta segundo Isaías reveló el abrazo reconstituyente de Dios a los exiliados. El mensaje del segundo Isaías se encuentra principalmente en los capítulos 40 a 55. Comenzando así: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Es un consuelo expresado de manera tangible. Ellos están siendo guiados por un Dios que, según Isaías 40:11, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. El verso 27 transmite las dudas de los exiliados que dicen: escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. Y el profeta responde declarando que Dios da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y que para los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En Isaías 49 articula de manera similar la percepción de los exiliados de que Dios los ha abandonado a ellos y a su capital, Sión, que estaba en ruinas en este momento. El profeta responde rodeando este verso con mensajes de la profunda compasión de Dios y el incomparable amor maternal por ellos y por Sión. En Isaías 49:13 proclama: griten de júbilo, cielos, y regocíjate tierra. Prorrumpan montes y en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá compasión. Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. ¡Qué mensaje tan extraordinario! Un Dios que ama a Sión tan profundamente que su nombre está tatuado en las manos de Dios. Un Dios que también te ama a ti profundamente. Aquellos que se sienten en exilio hoy pueden encontrar consuelo en este mensaje de Isaías 43, de la presencia de Dios
escrito a los exiliados hace milenios. Y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. ¡Qué mensaje tan extraordinario! Esto nos habla directamente a nosotros hoy. Mientras atravesamos por las aguas de esta pandemia, nuestro Salvador está con nosotros. Ahora quiero subrayar a dos personajes de la Biblia hebrea que amplificaron una resistencia extraordinaria ante la crisis. Primero Agar y luego Job. En la historia de Agar, y más tarde en el Éxodo, encontramos a Dios como alguien que escucha y ve a los oprimidos y satisface sus necesidades. En Génesis 16 y 21 aparecen historias sobre Agar de diferentes fuentes. En Génesis 16 presenta a Agar como una egipcia esclavizada, a Sarai, cuyo nombre luego se cambia a Sara. Al señalar que el mismo nombre de Agar en hebreo significa la extranjera, Wilda Gafni proclama en su libro Womanist Midrash, Agar está en la parte inferior de todas las curvas de poder en funcionamiento en este momento. Ella es mujer, extranjera, esclavizada. Esta fuente y muchas más que informaron esta charla aparecen en diapositivas de bibliografía al cierre de este programa. La crisis que abre Génesis 16 es que Sarai es estéril, por lo cual instruye a su esposo Abraham, cuyo nombre se cambiará a Abraham, que utilice a Agar como una madre sustituta. Como persona esclavizada, Agar no tiene opción al respeto. Y cuando concibe, Sarai se queja de que el esclavo cuyo cuerpo han usado ahora mira a Sarai con desprecio. Sarai responde maltratando a Agar. El verbo hebreo usado para describir la opresión de Sarai a Agar en Génesis es aná, y luego lo vemos en Éxodo 1. Los hebreos lo usaron para nombrar a los esclavizados en Egipto también. Eso establece uno de los muchos paralelos entre las historias de Agar y del Éxodo, con los roles invertidos entre hebreos y egipcios. Pero mientras Dios interviene para liberar a los hebreos esclavizados, Agar se libera a sí misma. Agar huye de Sarai al desierto, donde un mensajero divino la encuentra. Hasta este punto de la historia, aunque hemos escuchado las voces de Sarai y de Abraham, nunca hemos escuchado la voz de Agar. Ella es muy marginalizada. Eso cambia cuando el mensajero divino le habla a Agar por su nombre y le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella responde, estoy huyendo de mi ama. Sorprendentemente, el mensajero le dice a Agar que regrese a Sarai y que se someta a ella. Originalmente esta orden perturbadora puede haber sido la edición de un editor que necesitaba que Agar regrese a Sarai, así preparando el escenario para la versión alternativa de otra fuente de la historia de Agar con Sarai y Abraham en Génesis 21. Dolores S. Williams sugiere en su libro Sisters in the Wilderness que regresar del desierto desolado a los recursos de Sarai y de Abraham puede ser una solución temporal para asegurar que sobrevive esta madre embarazada y su niño. En otro libro, Reimagining Hagar, Blackness and Bible,
Nyasha Jr. expone el uso abusivo de este verso por parte de los defensores de la esclavitud en la historia de los Estados Unidos. Jr. afirma que señalaron las instrucciones del mensajero a Agar de regresar y someterse a Sarai o Sara como estos justificaron la esclavitud, así como el regreso de los esclavos fugitivos. Esta historia no debe volver a utilizarse indebidamente como justificación de la esclavitud y el abuso. Como observa Katharina Doob Sackenfeld en su libro Solo Esposas, Just Wives, sobre el Antiguo Testamento, el ángel de Dios dirigió a Agar hacia la supervivencia, pero nuestra incomunidad con este mandato requiere que trabajemos nosotros por la liberación. Las siguientes palabras del mensajero sugieren que, si bien regresar a Sarai puede ser la solución para la situación actual de Agar, Dios, en lo último, tiene un futuro magnífico reservado para Agar. Agar no solo recibirá la promesa de que Dios multiplicará abundantemente su descendencia, mas también le dice que el nombre de su hijo que dará a luz será Yishmael. Dios oye. Ya que, como dice Génesis en 16, el Señor ha atendido tu aflicción, entonces Agar se convierte en el personaje que da un nombre cuando ella nombra a Dios. Dios que me ve, o Dios de la vista, Dios el Roe. ¡Qué extraordinario encuentro con Dios para esta extranjera embarazada, que ha escapado de la esclavitud, la explotación! Dios ha escuchado su aflicción, Dios la ve, y Dios promete un futuro extraordinario. Agar es un modelo innovador de resiliencia. Como señala Alice Ogden Bellis en su libro Helpmates, Harlots y Héroes, citando a Phyllis Trible, Agar es la primera persona, no la primera mujer, sino la primera persona en la Biblia que es visitada por un mensajero divino. Ella es el único personaje bíblico que se atreve a nombrar a Dios. Ella es la primera mujer que recibe una promesa divina de descendencia. Su hijo se convierte en padre de una gran nación. Después de este incomparable encuentro divino, es un increíble acto de fe que Agar regresa a Abraham y da a luz a Ishmael. Más tarde, cuando Sara da a luz a Isaac, es despechado, y Sara le ordena a Abraham en Génesis 21, «Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto a mi hijo Isaac». Esto molesta a Abraham, pero Dios le asegura que Dios hará una nación de Ishmael. Entonces Abraham envía a Agar y su hijo al desierto, con pan y un recipiente con agua. Luego que se acaba el agua, Agar echa a su hijo debajo de un matorral, llorando. No quiere verlo morir. En este momento de absoluta desesperación, Dios escucha la voz de Ismael, y el mensajero de Dios tranquiliza a Agar en Génesis 21:18. En contraste con Sara, quien se refiere a Agar como esta esclava, el mensajero de Dios se refiere a Agar por su nombre, proclamando: «¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo daré de él una gran nación». Entonces Dios abre los ojos de Agar para que encuentre un pozo para dar de beber a su hijo. Ante la muerte, Dios promete vida. Ante la separación, Dios ofrece el abrazo. Ante la escasez, Dios revela la abundancia. Ante el miedo, Dios engendra la fe. Dios está con Ismael mientras crece en el desierto,
y también con la valiente Agar cuando se libera, cuando nombra a Dios y persevera en el desierto, abriendo nuevos caminos. Ella asume lo que tradicionalmente era un papel masculino en la mayor parte de la Biblia, convirtiéndose en la única madre en la Biblia que encuentra una esposa para su hijo entre su gente. La historia de Agar tiene un mensaje poderoso para nuestro mundo de hoy. Cuando te sientes solo, no escuchado, invisible, oprimido, maltratado, foráneo, esclavizado, separado, sin hogar o en la lucha, que la historia heroica de Agar te recuerde que Dios te ve, Dios te escucha, Dios conoce tu nombre, Dios te alimenta y tiene grandes propósitos para ti. Está contigo incluso en las circunstancias más espantosas, acompañándote con gracia en tu viaje para salir de la opresión, para que no solo sobrevivas, sino que prosperes. Y la historia de Agar nos llama, nos pide que abrimos nuestros ojos a los Agars que nos rodean. Date cuenta del Dios que escucha y ve a los oprimidos y derrumba la opresión. Trae consuelo, justicia y liberación para todos los hijos de Dios, especialmente a los Agares del mundo. Aquellos que han sido injustamente discriminados y maltratados. Dios los ve como enormemente dignos y con un futuro lleno de promesas extraordinarias. Como concluye Sackenfeld, muchos cristianos tendemos a olvidarnos de Agar y su historia. Olvidamos a su dolor, su valentía, su resistencia al maltrato, su designación del Dios de la supervivencia y de la liberación. Recordamos a Agar y abrimos nuestros corazones a aquellos que son diferentes. Recordamos y nuestros corazones se abren a los marginados y a los oprimidos. Recordamos que Dios nos ve y nos oye, que el grito de una persona solitaria y temerosa en el desierto no pasa desapercibido. Un mensaje parecido surge en la respuesta de Dios a Job, a pesar de que los primeros versos del libro de Job lo describen como parte de una cultura socioeconómica muy diferente al de Agar. Después de enumerar a 10 hijos, miles de animales y muchos sirvientes, el tercer verso del libro identifica a Job como el más grande de todos los pueblos del este. Sin embargo, al final del prólogo, Job ha perdido trágicamente a sus hijos, sirvientes, animales y a su salud. Sin embargo, frente a esta tragedia, Job modela una fe resistente y sigue alabando a Dios. La expresión de su fe resistente de Job se va transformando en los capítulos que siguen. Alaba a Dios y luego lamenta, cuestiona, hasta desafía y acusa a Dios. Sin embargo, Job nunca deja de defender su inocencia y de expresar su perspectiva de manera auténtica a sus amigos y a Dios, mientras enfrenta a las acusaciones y el silencio. Job anhela el consuelo de sus amigos, y aunque inicialmente le brindan su apoyo, algunos también acusan a Job o sus hijos. Se puede aprender mucho del libro de Job sobre qué hacer y qué no hacer cuando uno está ministrando a los que están sufriendo. En su libro sobre la amistad y la ética de la virtud en el libro de Job, Patricia Becceli destaca los siguientes rasgos de carácter como componentes esenciales de la amistad. Estos incluyen compasión, lealtad, coraje, humildad, honestidad, valor, hospitalidad y discernimiento. Becceli declara, según Job, una amiga estará junto a otra en tiempos de sufrimiento, mostrando un valor
que no se desaparece cuando las cosas se vuelven difíciles o confusas. Una amiga se renunciará de ofrecer juicios apresurados, exhibiendo humildad ante la situación única de cada individuo. Una amiga mostrará la hospitalidad al ofrecerle a su compañera que sufre un lugar seguro para expresar su dolor y su ira. Según Job, un verdadero amigo considerará las necesidades del otro como si fueran de su propia vida. De manera genuina, buscará consolar a su afligido compañero y servirá de representante para el que no pueda levantar la voz. Luchará por la justicia del que se le ha negado. Percibirá la dignidad y la preciosidad de la vida que se refleja en cada rostro humano. ¡Qué mensaje tan poderoso! Pero los amigos de Job no lograban expresar estas cualidades con frecuencia. No son constantes en su cuidado por Job y tampoco en su comunicación con Dios. Como ha señalado Samuel E. Valentin, mientras los amigos de Job simplemente hablan de Dios, Job pasa de hablar acerca de Dios a hablar directamente con Dios. Al final del libro, Dios no reconoce las palabras aparentemente piadosas de los amigos, solo celebra al discurso audaz de Job. Si bien Job pensó que Dios estaba causando injustamente su sufrimiento, la respuesta de Dios a Job sugiere que Dios no envía sufrimiento, sino que se preocupa por los que sufren. Como concluye Gustavo Gutiérrez sobre los discursos de Dios a Job, en el principio fue la gratitud del amor divino. Ella, no la retribución, es la fija sobre la que gira el mundo. Los discursos divinos en Job 38 representan a Dios celebrando, proporcionando y cuidando animales, ecosistemas y monstruos míticos que fueron vistos negativamente en el antiguo mundo del cercano oriente. Anteriormente, Job percibió que Dios le trataba como si fuera un tempestuoso mar o un leviatán, el monstruo marino mítico. Pero los discursos divinos muestran a Dios abrazando y encobijando al mar infantil, maravillándose con Leviatán, regando el desierto y proviendo para sus habitantes. El Dios que le habla a Job desde un torbellino está presente, nos cuida incluso en esos momentos de nuestra vida en cuando nos sentimos como en medio de una tormenta. El Dios que nutre y provee a los ecosistemas que el mundo antiguo consideraba caóticos y marginales, está abrazando a los marginados, dándoles ayuda a aquellas víctimas que se sientan como en medio del caos. Y nos llama para hacer lo mismo. El Dios que se deleita en la risa intérpreta, la libertad y la diversidad de los mismos animales que la sociedad menosprecia, está viendo y celebrando lo mejor de ti, invitándote a ver y a celebrar lo mejor de los demás a lo largo de la maravillosa y diversa creación de Dios. El Dios que amplió el horizonte de Job para revelar su solidaridad con toda la creación, especialmente los animales y los ecosistemas marginales, nos está llamando a vivir en solidaridad con el mundo. El Dios que retrata el cosmos como un templo nos llama a tratar de manera santa a este planeta y a cada uno de sus habitantes. Katharina M. O'Connor proclama que los discursos de Dios a Job nos invitan a extender nuestro ámbito de cuidado de nuestras familias a todo el cosmos y a todos sus habitantes, para hacer un mundo donde el florecimiento creativo esté disponible para todos los seres. Los discursos nos suplican a ser como los animales y como los monstruos, Behemoth y Leviatán. Son salvajes, sin miedo de ser auténticos.
exuberantemente vivos. Nos dicen que hay que pulsar con vida y ser fuertes, exclamar y gritar como Job, para encontrar nuestro lugar en el mundo y no ocupar el lugar de nadie más. El capítulo final del libro de Job revela que esta nueva visión de Dios y el cuidado de Dios a los marginados trae consuelo a Job. ¿Cómo lo hace? William Brown, en su ensayo Job y The Comforting Chaos, en un libro que Patricia Vesely y yo coeditamos, dice: en la creación, Job no solo descubre a sí mismo cuando comparte la vida con criaturas en la naturaleza salvaje, también ve algo de sí mismo en cada una de estas criaturas. Todos comparten la intervención inevitable de la vida. Lo que Job necesitaba desde el principio es algo que sus amigos no le habían dado, una sensación de conexión en medio del sufrimiento. Después de observar que Job encuentra esta conexión con Behemoth, y yo agregaría a los otros animales que Dios resalta también, el autor Brown concluye: a través de esta vívida autorrevelación de la creación, Yahweh afirma indirectamente el lado intrépido, desenfrenado e irreprimible de Job, el disputador aliándolo con un lado salvaje, intrépido e incontenible de la creación. La asombrosa respuesta de Yahweh al final es de hecho una invitación para que Job ciña sus lomos y sea la criatura intrépida que estaba destinado a ser. Esta visión y experiencia reconforta a Job y transforma no solo su perspectiva, sino también su acción. Él ora por sus acusadores, es restaurado y va más allá de los derechos de herencia otorgados a las hijas en la Torá, al dar a sus hijas una herencia junto con sus hijos. El libro de Job nos invita a ser los amigos compasivos que Job anhelaba, a seguir el modelo de Job con su diálogo auténtico con Dios, con su perseverancia a través de la crisis y sus nobles actos, defendiendo a los marginalizados. Nos invita a abrazar nuestra solidaridad y nuestra interconexión con toda la creación. El lamento, que expresa auténticamente las propias luchas de uno ante Dios, juega un papel central no solo en la historia de Job, sino también en los salmos y en las narrativas de la pasión de los evangelios. El salmo que aparece con más frecuencia es el Salmo de Lamento. Por medio del lamento, los evangelios describen la crucifixión de Jesús. Según James Mays, 8 de los 3 textos del Antiguo Testamento que aparecen claramente en las narrativas de la pasión de los evangelios son los salmos de lamento, oraciones pidiendo ayuda de personas que están sufriendo. Están incluidos en Salmos 22, 69 y 31. Las únicas palabras que Jesús pronuncia desde la cruz en Mateo y Marcos son las palabras iniciales del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así como el acto de escuchar la línea de apertura de un himno puede hacernos acordarnos de la canción entera, estas palabras de apertura probablemente tenía el mismo efecto con los públicos de la antigüedad. Estos evangelios también se basan en el Salmo 22 para representar cómo se burlaban de Jesús y la división de su ropa. Además de los muchos paralelismos entre el sufrimiento del salmista y de Jesús en estos evangelios, la asombrosa conclusión de este salmo también nos recuerda que la cruz no es el final de la historia. Con gratitud por la liberación, el salmista ve a todos, de todas las naciones, generaciones futuras, e incluso a los que han fallecido, adornando y alabando a Dios. Ellen Davis señala la naturaleza innovadora de la descripción de este salmo,
que incluye a los muertos adorando a Dios, que probablemente es anterior al tiempo en que la doctrina de una vida después de la muerte comenzó a desempeñar un papel importante en el pensamiento judío. ¿No es sorprendente que este sea el salmo que, según el primer evangelio, Jesús citó en la cruz? Un salmo que abre el pensamiento a la resurrección y transforma la petición en alabanza, transforma la muerte en vida y el sufrimiento en celebración. Los salmos de lamento, incluyendo el Salmo 22, nos animan a entregar nuestras dudas, preocupaciones, sufrimiento y angustia a Dios. Cuando empezamos nuestra oración con Dios, así, Dios mío, siempre nos escucha. Elsa Tamés, quien se desempeñó como primera mujer rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica, proclama: en la exclamación «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», o «¿hasta cuándo?», o «¿por qué?», se puede sentir el pulso de la imagen divina en el ser humano. En ese paso de hablar con Dios y no de Dios, y de saber que Dios nos escucha, nace la esperanza en la vida. Notamos que los salmos de lamento siempre comienzan por dirigirse a Dios y expresan de manera auténtica las tribulaciones de uno. Y casi todos los salmos de lamento terminan no con dolor, sino con alabanza, no con padecimiento, sino con gratitud, con confianza. Esto es posible en las palabras de Clint McCann, Jr. Dios está presente en las profundidades. Dios está con nosotros. Dios está íntimamente y concretamente involucrado. Serene Jones, presidenta de la Unión Teológica del Seminario en la ciudad de Nueva York, señala que a medida que damos testimonio de nuestras pruebas y nuestras dificultades ante Dios, nuestra historia se transforma cuando es conquistada y redefinida por la historia divina de la presencia constante de Dios. El espíritu de este mensaje brilla a través del Salmo 31, también el Salmo de Lamento de Lucas 23, cuando describe a Jesús citando desde la cruz: «En tus manos encomiendo mi espíritu». La palabra hebrea ruach significa espíritu y aliento. Pensamos en este momento, en este mensaje, cuando nos acordamos de los gritos de George Floyd, cuando decía «no puedo respirar». También lo pensamos mientras oramos por los pacientes del COVID que luchan por respirar. Pensamos en las últimas palabras de Jesús en la cruz, escritos en el Evangelio de Lucas: «En tus manos encomiendo mi aliento». En el contexto del Salmo 31, este verso no se trata de la muerte, sino del compromiso de la vida con Dios. Jesús citó esta oración en la cruz con su último aliento, pero también la manifestó a través de sus acciones, enseñándonos a confiar en Dios. Así como los salmos de lamento pasan del lamento a la alabanza, los evangelios pasan de la crucifixión a la resurrección. En estos momentos en los que nos sentimos abandonados, cuando preguntamos ¿hasta cuándo? Cuando parece que las crisis nunca terminarán, los salmos y los evangelios nos recuerdan que la tristeza no es el final de la historia. Al volverse a Dios, el dolor se transforma en esperanza para que, incluso en medio del dolor, se puede proclamar la alabanza vivida por Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Dios reina. Como proclamó el reverendo Dr. Martin Luther King Jr. en un sermón del 1956 en Nueva York,
La tradición cristiana hebraica es clara al afirmar que en la larga lucha entre el bien y el bien finalmente emerge como vencedor. Al final, el mal está condenado por las poderosas fuerzas insurgentes del bien. El Viernes Santo puede ocupar el trono por un día, pero al final debe dar paso al triunfante ritmo de los tambores de Pascua. Este mensaje inspiró el espíritu de la resiliencia durante el movimiento de los derechos civiles y también inspira la resistencia hoy en día. También inspiraba al público del primer evangelio canónico que se escribió, el Evangelio de Marcos, probablemente de la época de los primeros judíos durante la guerra hebrea con Roma. Durante esta crisis, el énfasis del Evangelio de Marcos en la crucifixión y en el sufrimiento de Jesús probablemente habló de manera poderosa a la experiencia vivida de la gente. Es muy probable que fueron inspirados al escuchar el mensaje de Jesús en Marcos 8:34. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora vamos a explorar los capítulos finales del primer evangelio canónico. Les invito a pensar en las siguientes palabras de John Mayer. Los pasajes más peligrosos de la Biblia son los más conocidos, porque realmente no escuchamos a ellos. Les invito a que juntos intentamos escuchar los detalles de la narrativa de la pasión de Jesús del Evangelio de Marcos, como si fuera la primera vez. Vamos a ver si podemos encontrar las buenas noticias que nos permiten sobrellevar la crisis y ser triunfantes. Veamos de nuevo la crucifixión de Jesús con estos comentarios sobre los evangelios en el libro, sobre el comentario afroamericano del Nuevo Testamento, escrito por Emerson B. Powry. Señala que la crucifixión es una muerte política, reservada a los criminales estatales y esclavos, en particular a los acusados de insurrección. Aquel hombre cuyo mensaje inicial es «El reino de Dios está cerca», ahora está siendo denunciado bajo el título de rey. Miguel Joseph Brown observa que la crucifixión era una forma de pena capital, reservada para personas que no eran ciudadanos romanos. Estaba destinado a ser humillante y doloroso. La golpiza fue tan brutal que Simón de Sigrin se vio obligado a llevar su cruz. Stephanie Buchanan Crowder reflexiona que Simón es un nativo de Sigrin, en lo que ahora es el país norteafricano de Libia. Es obligado y reclutado para llevar la cruz de Jesús. Los mismos oficiales romanos que agarran a Jesús agarran a Simón. La brutalidad romana no conoce fronteras raciales. Desde un punto de vista espiritual, aunque presionado al servicio, Simón todavía ayudó a Jesús a llevar a cabo su misión. La historia de la crucifixión de Jesús es la historia del Imperio Romano, que ejecutó injustamente a un líder que proclamó un imperio diferente al de Roma, un imperio que él llamó el Imperio de Dios. Un imperio de Dios que invirtió los valores del Imperio de Roma al bendecir a los pobres, los hambrientos, a los de luto, a los mansos y a los perseguidores, y a los perseguidos. Mientras leemos acerca de Simón cargando la cruz de Jesús y la injusta ejecución de Jesús en Roma, podemos pensar en los trágicos e injustas muertes de George Floyd, de Breonna Taylor y muchas más vidas negras. Persistiremos por la justicia con la convicción de que el imperio de Dios prevalece sobre el imperio de Roma, que la justicia debe tener la última palabra. Sin embargo, cuando Jesús es arrestado en Getsemaní, en lugar de seguir con su fe,
Marcos nos cuenta que todos los discípulos abandonaron a Jesús huyendo, mientras que Pedro tiene el valor, al menos, de seguir a Jesús al patio del sumo sacerdote. Igual niega a Jesús 3 veces. Pero otros se compartan con más valor. En vez de Pedro, Simón termina cargando la cruz. No es Santiago quien proclama la verdadera identidad de Jesús al pie de la cruz, sino un centurión romano. Anuncia, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y en lugar de Tomás, es José de Arimatea, quien con valentía le pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Lo envuelve en una tela y lo pone en el sepulcro. La Biblia nos cuenta de figuras famosas que no solo hacen grandes cosas, sino que también se equivocan. Esto me da confianza de pensar que Dios está ahí aun cuando yo mismo me equivoco. Me recuerda que el gran mensaje de la Biblia es enseñarnos la grandeza de Dios, no la grandeza de los logros humanos. Cuando analizamos a la narrativa de la pasión en el Evangelio de Marcos a primera vista, en lugar de encontrar una fe resistente, encontramos la terrible cobardía de los discípulos. En lugar de encontrar el abrazo de Dios, encontramos a Jesús lamentándose por el abandono de Dios. En los momentos en que nos sentimos abandonados y temerosos, la narrativa de la pasión de Marcos nos recuerda que no estamos solos en estos sentimientos. Pero también sabemos que ese no fue el final de la historia. La resurrección está en el horizonte, y estos discípulos continuarán haciendo grandes cosas. Mientras los discípulos varones se tropiezan con la misma piedra durante la tragedia de la crucifixión, sin embargo, la inclusividad y la diversidad del movimiento de Jesús se ejemplifica en los protagonistas de esta historia en Marcos: Simón, un centurión romano, José de Arimatea, y las mujeres discípulos de Jesús, las más fieles, María Magdalena y María la madre de Santiago y de Josué, y Salomé. Marcos indica que ellas estaban presentes en la crucifixión, y al otro domingo fueron a la tumba temprano para ungirlo. Como Renita Weems observa poderosamente en su libro, aunque Jesús llamó a 12 hombres para que fueran sus discípulos, había un número incalculable de mujeres. Ellas eran las que lo siguieron hasta el amargo final. La vista de su cuerpo colgando de una cruz envió a los hombres corriendo de regreso a la seguridad de sus redes de pesca, escondiéndose en lugares cerrados, buscando la protección del anonimato, renunciando a los recuerdos que habían compartido con él. Las mujeres, sin embargo, quienes sabían muy bien lo que era ser rechazado, renunciado, condenado y burlado, estas fueran las mismas mujeres que lo animaron cuando estaba deprimido. Afirmaron su autoridad como el Mesías cuando otros lo dudaban. Lo sirvieron cuando estaba demasiado cansado para servir a los demás. Y en la cruz rezaron por él. Le dieron todo: sus dones, talentos, tiempo, dinero, su misma sustancia. Todo era para proteger su sueño de un nuevo mundo. Ellas ministraron a Jesús con la abundancia de sus corazones. El domingo por la mañana temprano, cuando había salido el sol, María Magdalena y María la madre de Santiago y Salomé van a la tumba para ungir a Jesús. Se sorprenden al descubrir que la piedra grande había sido removida de la tumba y que dentro encontraban un joven. Mientras yo les leo los pasajes de Marcos 16, tenga en cuenta que estos fueron los versos finales de los primeros manuscritos del primer evangelio canónico. Les invito a que consideren su mensaje para el público original del evangelio de Marcos, que estaban enfrentando una crisis, y que piensan también en el mensaje para nosotros.
El joven en la tumba les dijo: «No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dijo». Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¡Qué final tan inesperado! Si bien se agregaron versos adicionales en manuscritos posteriores, en Marcos 16 hay una conclusión original del primer evangelio canónico. No termina con un reencuentro gozoso con Jesús resucitado, sino con una proclamación de que ha resucitado, un mandato de contar la buena noticia de lo que veremos en Galilea y una respuesta de huir en silencio y miedo. El inquietante final original del Evangelio de Marcos nos reta a vivir una conclusión diferente en nuestras vidas. Nos reta a responder a una tumba vacía no con miedo, sino con fe. No con silencio, sino con una declaración audaz. El final original del Evangelio de Marcos es un llamado a la acción. Como señala Emerson Bowry, el final de Marcos ofrece a sus lectores y a todos los lectores posteriores un reto. Las mujeres partieron con miedo, pero ¿qué harás tú? En esta historia, a pesar de la ausencia de Jesús, la esperanza se deriva del vínculo de quienes confían en su regreso prometido. La esperanza llega a quienes no ignoran que cada uno necesita del otro. La ausencia de Jesús, con la perspectiva de su regreso, abre la posibilidad de que los humanos dependen unos de otros para participar en la liberación de los marginados. La misma misión de Jesús, en palabras de Howard Thurman, es una práctica de supervivencia para los oprimidos. Las mujeres se fueron con miedo y temblor, porque también ellas pueden haberse dado cuenta de que esto es solo el comienzo de algo nuevo, una novedad que requiere un esfuerzo mutuo, requiere de todos los recursos intelectuales, espirituales, económicos, culturales y sociopolíticos disponibles. También requiere la participación de todos, hombres y mujeres, africanos, asiáticos, europeos, latinos y norteamericanos. Mantengan viva la esperanza. La tumba vacía nos invita a salir de nuestro miedo para convertirnos en discípulos activos. El mandato de ir a Galilea es un mandato de ir a donde comenzó el Evangelio y vivir el Evangelio en nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros proclamar el mensaje de Jesús. Como declara el renombrado erudito del Nuevo Testamento Brian Blount en su inspirador libro sobre la resurrección, mientras que aquellos decididos a acabar con el mensaje y el ministerio de Jesús, debido a la transformación de la vida que amenazaba, apuñalaron la cruz en el suelo. Dios hizo una gran maniobra en el aire. Jesús fue colgado en la cruz, pero su historia no se quedó ahí en el aire. Al contrario, a su historia lo elevaron más allá. Y debemos hacer lo mismo en nuestra misión de vida. Hay que elevar a nuestra visión hacia el futuro, buscando en nuestro presente al Jesús que rompe fronteras, toca leprosos, perdona pecados, socializa con prostitutas y con los que colectan impuestos, el que acepta a todos y rechaza a los leyes injustos, el que apoya a las mujeres y se va contra el imperio y sus injusticias. Blount señala que el cierre del Evangelio de Marcos pide una resurrección de la fe en las identidades de los discípulos. Les pide que se levanten de su temor y sigan a Jesús a Galilea,
que lo encuentren ahí como el Señor resucitado y vuelvan a emprender su ministerio. Desde mi punto de vista, nos pide que hagamos lo mismo hoy. Ante una pandemia, estamos llamados a seguir al que curó y consoló a las masas. Ante una crisis económica, estamos llamados a seguir al ejemplo del Maestro que multiplicó los panes y los peces para que se cubrieran las necesidades de todos. Frente a una crisis climática, estamos llamados a dar pasos tangibles para vivir el cuidado de Dios por toda la creación, proclamado en el primer pacto de la Biblia. Frente al racismo sistémico, estamos llamados a seguir a aquel que ministró no solo a su pueblo, su amado pueblo de Judía, sino también a los samaritanos y a los gentiles. Estamos llamados a vivir el credo cristiano de Gálatas 3, derribando la discriminación, la desigualdad y la división para demostrar la unidad, la igualdad y la dignidad de todos los amados hijos de Dios, que son maravillosamente diversos. En estos momentos en los que nos sentimos abrumados por la crisis actual, podemos obedecer el mandato final del Evangelio de Marcos, regresando a Galilea y recordando las palabras iniciales de Jesús. Según Marcos 1:14, en la Nueva Biblia de las Américas, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Incluso, al pie de la cruz, podemos confiar en esta buena noticia. Incluso en medio de todas las crisis que enfrentamos hoy, podemos confiar en esta buena noticia. Los Evangelios nos preguntan, ¿cómo responderemos a las buenas nuevas de la resurrección de Jesús? ¿Cómo viviremos nuestra fe pascual? Los mandamientos de Jesús resucitado en los otros evangelios son nuestra hoja de ruta para vivir nuestra fe pascual, para transformar la Pascua de una celebración anual a una forma de vida. En Mateo 28, en lugar de huir del sepulcro en un terrible silencio, las mujeres salen del sepulcro con temor y gran gozo y corren a decirle a sus discípulos. Cuando se encuentran con Jesús, Él repite el mensaje del ángel y los tranquiliza. No tengas miedo. En Lucas 24, Jesús resucitado pide comida y ordena a los discípulos, miren mis manos, mis pies, mira que soy yo mismo. Tócame y verás. En su nuevo libro, el autor Samuel Valentín me ayudó a ver estos mandamientos como un llamado. Nos piden no ignorar a los que sufren ni a los marginados, sino verdaderamente verlos con ojos empáticos, mirar sus manos y pies, alimentarlos, ser compañeros fieles y compasivos, y ser una presencia reconfortante y sanadora para todos los heridos de nuestro mundo. Valentín proclama, la alabanza de la mañana de Pascua, si ha de ser auténtica, debe extenderse más allá del domingo, debe extenderse a nuestras vidas enteras. Se hace con hechos concretos en el día a día que reflejan la compasión de Jesús por los marginados, los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos, que siempre deben ser bienvenidos en la mesa de Jesús. Si tenemos ojos para ver, alguien a la vuelta de la esquina está a punto de hacernos una pregunta. ¿Tienen algo de comer? Jesús espera que sus discípulos, todos aquellos que han tocado y visto lo que significa el sufrimiento, puedan responder con un sí, tengo algo que ofrecerle. De este lado de la cruz y de la resurrección, en la Pascua,
Hay que seguir a Jesús y eso significa que debemos salir a este mundo y dejar que el amor abrace el dolor donde quiera que lo encontramos. ¿Qué significa acunar a los que sufren de este mundo con un amor que no nos dejaría ir, que no los dejaría ir, pase lo que pase? Así de profunda es el amor de Dios para todos. Este es el amor incondicional que estamos llamados a vivir con Dios, como seguidores de Jesús. Este es el mensaje de Jesús a Pedro en el Evangelio de Juan, después de la resurrección, cuando declara que si lo amamos debemos cuidar y alimentar sus ovejas. El Evangelio bendice la fe extraordinaria de aquellos que no han visto a Jesús resucitado y aún creen. Veamos en el Evangelio una mujer como Agar, llorando mientras recibe una visión revolucionaria de lo divino. Agar, sola y embarazada en el desierto, se convirtió en el único personaje en nombrar a Dios. Mientras María Magdalena, llorando fuera de la tumba, se convierte en la primera en vislumbrar a Jesús resucitado. Es la primera que proclama fielmente a las buenas nuevas. Estamos llamados a seguir los pasos de estas mujeres valientes y resistentes, a estar presentes con los que sufren, a brindar consuelo, a trabajar por la justicia, a obedecer los mandatos de Jesús, contemplando sus manos y sus pies, a ver las heridas del mundo y trabajar activamente por su curación. Nos llaman a escuchar la petición de comida de Jesús resucitado y su mandato de alimentar a mis abejas y ministrar a los que sufren y suplir tangiblemente sus necesidades. La historia de la crucifixión y la resurrección de Jesús nos recuerda que, a la hora que parece que estamos perdiendo la batalla ante la crisis, el imperio de Dios está siempre con nosotros, siempre prevalece. Este es el mensaje de la Pascua. Aunque parece que nuestro mundo se ha detenido el Viernes Santo durante esta pandemia, no es el final de la historia. La Pascua nos invita a perseverar con Cristo durante la crisis de nuestro mundo, confiando que el amor, la humildad, la vida y el reino de Dios finalmente ganan. Antes de cerrar con citas de Romanos, Juan, Marcos y Colosenses, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos en el programa de hoy. Me gustaría invitarles a escuchar juntos al hermoso canto de Lily Oyer con el himno El Señor de la Danza, también conocido como Bailé por la Mañana. En conclusión, mientras practicamos el distanciamiento social, nada puede alejarnos del amor de Dios. Como Pablo, estoy convencido de que nada, ni el coronavirus, ni el racismo sistémico, ni la división política, ni la crisis económica, ni la muerte, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todo el mundo habita el abrazo infinito de Dios. Así que tomamos la cruz con la convicción de que el final de la historia no es la crucifixión, sino la resurrección. Para un mundo hambriento, obedecemos el mandato de nuestro Señor resucitado. Apacienta mis ovejas. Mientras celebramos que Él ha resucitado, nosotros estamos con Cristo en nuestra fe en el poder de Dios. Esta Pascua, que la resurrección de Jesús inspire nuestra resurrección de fe y de acción. Es la hora de destacarnos porque Él ha resucitado.
danced in the moon, in the stars, in the sun. I came down from heaven and I danced on the earth. At Bethlehem I had my birth. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all. Wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. Danced for the scribe and the Pharisee, but they would not dance, no, they would not follow me. I danced for the fishermen, for James and John. They came with me and the dance went on. Dance, dance, wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all. Wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. Danced on the Sabbath and I cured the lame. The holy people said it was a shame. They whipped and they stripped and they hung me high and left me there on a cross to die. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all. Wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. I danced on a Friday when the sky turned black. It's hard to dance with the cross on your back. They buried my body and they thought I'd gone, but I am the dance and I still go on. They cut me down and I leap on high. I am the life that will never ever die. I'll live in you if you live in me, 'cause I am the Lord of the dance, said he. Dance then wherever you may be. I am the Lord of the dance, said he, and I'll lead you all. Wherever you may be, and I'll lead you all in the dance, said he. Mm-hmm.